Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Kabir Tello y el día de hoy vamos a hacer una preparación muy tradicional del Callao y creo que en realidad de muchos puertos de la costa peruana. Estoy hablando de un pan con pejerrey. Suele ser consumido en los desayunos, pero muchísimo más por una pequeña investigación que hice, suelen ser consumidos a media tarde o en el lonche con una taza de té o con una taza de café. ¿Dónde fue que fui a buscar este sándwich de pejerrey? A Giuseppe. Giuseppe es un restaurante que queda en La Punta, tiene aproximadamente 30 o un poquito más de años y son un restaurante especializado en la preparación del sándwich de pejerrey. Ahí me contaron sus dueños acerca de la historia del pan con pejerrey y acerca también de la historia del restaurante, cuyo nombre original es del padre del dueño. El dueño en realidad le dicen Don Giuseppe, pero él no se llama Don Giuseppe, se llama José. Y José resulta que antes de ser restaurantero fue muchísimos años pescador artesanal, luego trabajó en pesca industrial como cocinero y la vida lo llevó finalmente a tener un restaurante, ¿no? Que hoy día es muy reconocido por todos los limeños. Como les decía, este sándwich no necesariamente es porteño, no necesariamente es del Callao, es consumido también en otras partes de la costa peruana, en Pisco, en Marcona, en Lomas. Yo en algún momento de mi vida, buceando, he podido consumir sándwich de pejerrey, ya sea en el desayuno o en el lunch. Sin más, vamos entonces con la receta. Vamos a arrancar entonces con nuestra salmuera. Para este caso necesitamos 1 litro de agua filtrada, la cual vamos a diluir con 100 gramos de sal de mesa. Vamos a mezclar esto bien con un batidor de globo hasta que la sal termine de disolverse en el agua. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Simplemente el agua va a terminar translúcida nuevamente. Ahorita está blanca, pero va a terminar translúcida. Muy bien, dependerá en gran medida dónde consigan los pejerreyes, si en el mercado, en un supermercado o un proveedor. Eso ya depende de cada uno de ustedes. En este caso yo tengo estos pejerreyes en corte mariposa, a los cuales les voy a retirar las costillas, ¿no? Parte de las espinas, tengo que retirar las costillas de tal manera que tenga filetes con la menor cantidad de espinas. Entonces con un cuchillo de hoja fina voy a ir al ras para poder retirar así las costillas del pejerrey. Con mucho cuidado. En este caso yo voy a ser muy purista con esta preparación para tratar en la medida de lo posible seguir la receta tradicional. Aquí lo que yo tengo es una mezcla de agua y sal. Tengo 1 litro de agua que he mezclado con 100 gramos de sal y lo único que he hecho es disolver la sal en el agua para así obtener una salmuera al 10% del peso en agua. Esta salmuera yo la estoy haciendo así, únicamente agua y sal, pero si ustedes desean hacerla un poquito distinta, podrían agregar sal de apio, sal de ajo, sal de cebolla, polvos, por ejemplo, un poquito de orégano en polvo, un poquito de páprica en polvo, un poquito de comino, dependerá en gran medida de su gusto. Ustedes pueden adicionar no solamente sal, sino otras especies más que puedan terminar aportándole sabor a sus filetes. Por acá tengo la salmuera entonces y aquí yo tengo cortes de pejerrey en mariposa a los cuales les he retirado con un cuchillo laminador o un cuchillo oficio las costillas. Las costillas que son huesos súper finitos que en la fritura probablemente no nos generen tanto fastidio, pero es mejor sentir la menor cantidad de espinas en un filete. Estos cortes ya están previamente escamados y lo único que vamos a hacer es, una vez limpios, ponerlos en la salmuera por unos 15 a 20 minutos previos a realizar nuestra fritura.
Muy bien, ahora vamos a ir con nuestra aparejo para fritura o tempura. Mucha gente debe pensar probablemente de que la receta del tempura es japonesa, pero no hay nada más contradictorio que eso. Que los japoneses lo hayan adoptado y adaptado y llevado a un nivel máximo, como suelen hacer los japoneses, esa es otra historia. Pero el tempura viene desde Portugal. Muchos portugueses llevaron insumos y comercializaron muchas cosas con Japón. Y entre esas cosas llevaron la cultura de hacer masas para freír. Y el nombre proviene de tempura temporada, porque solían consumirse frituras y pescados en estas masas de freír en la temporada de Cuaresma, ¿no? En temporadas muy cercanas a Semana Santa, ¿no? Entonces ya más o menos vayan ubicándose, la tempura no necesariamente japonesa, es portuguesa y viene del nombre de que era consumido en épocas de Cuaresma. Entonces, para este caso, ¿qué tenemos? Tenemos harina de trigo, tenemos polvo de hornear, sal, mostaza americana o inglesa, polvo de ajos, polvo de cebollas, huevo de gallina y cerveza. La cerveza pueden reemplazarla por agua si ustedes así lo desean. Yo utilizo cerveza porque quiero darle un gusto distinto a mi masa de freír. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agregar en principio todos nuestros secos. El polvo de hornear, la sal, la harina de trigo, los polvos de ajo y de cebolla. Vamos a poner esto por acá. Vamos a mezclar bien esto. Mezclemos bien esto. ¿Podría utilizar ajos y cebollas cortados en brunoise? Sí, probablemente sí puedo utilizarlos, pero van a soltar demasiado líquido de constitución. Yo lo que finalmente quiero es que le dé sazón. ¿Puedo agregarle cualquier otra sazón en polvo? Sí, claro, por supuesto, lo que ustedes quieran. Yo le estoy echando lo que pienso que puede ir muy bien con este tipo de preparación. Si ustedes quieren agregar otras cosas, sin ningún problema. Entonces, vamos a hacer una fontana o un agujero en medio de nuestros secos y ahí vamos a ir agregando nuestros ingredientes. Aquí tenemos entonces un huevo de gallina, va adentro, la mostaza, va adentro, y poco a poco voy a ir añadiendo el líquido, en este caso lo más acuoso, que es la cerveza, ¿sí? Pueden agregar cerveza, pueden agregar, no sé, quizás se les puede ocurrir hacerlo con chicha de jora y quedaría muy bien. Es un fermento. Podrían agregar agua si no quieren utilizar ningún tipo de alcohol o fermento que contenga alcohol. Vamos agregando entonces el líquido en 3 partes y así vamos amalgamando y mezclando todo. Acuérdense, esto va a suflar o va a soplar o va a crecer. ¿Y por qué va a crecer? Por la albúmina del huevo, ¿no? La albúmina es la proteína del huevo que en cocción comienza a generar estructura y va a darle altura a nuestra preparación y finalmente va a ser una preparación que es crocante y a la vez aireada. Mezclemos bien, fíjense, la masa va tomando una textura más homogénea y una vez que ya está lo suficientemente homogénea, agregamos la última parte de cerveza. Fíjense, al final nos va a quedar una masa. Yo quisiera que se den cuenta y que vean, no es una masa ni muy líquida ni muy espesa, ¿no? Es una masa de aparejo, muy parecida a una masa para hacer crepes. ¿Ven? Tiene un poquito todavía de punto cinta, ¿no? Ese es el punto al que ustedes tienen que llegar. Entonces, vamos a dejar reposar esto un par de minutos. Los productos se terminen de amalgamar,
que la harina absorba un poquito más de humedad y luego vamos a comenzar a hacer nuestra fritura de pejerreyes. Una vez que pasaron los 15 minutos, retiramos nuestros filetes de pejerrey de la salmuera y procedemos a disponerlos en un papel absorbente para retirar todo el exceso de agua y sal. Este programa llega gracias a Tu Pesca, una empresa dedicada a la extracción, transporte y comercialización de productos hidrobiológicos, respetando tallas mínimas, metodologías legales de extracción y una cadena de frío adecuada para que el producto llegue en las mejores condiciones a tu casa. Lo mejor de todo es que vienen empacadas al vacío, refrigeradas y listas únicamente para que las abras y puedas preparar todo lo que se te ocurra y recetas también del mar a tu mesa. Así que si ustedes quieren llevar a su casa productos de alta calidad, lo que les recomiendo es que escriban a www.tupesca.pe o escriban al WhatsApp que aparece aquí para que puedan llevarle todos los productos que quieran a sus casas. Muy bien, estamos verificando la temperatura del baño de fritura. Debemos estar entre 170 y 180 grados centígrados. Ahorita estamos en 165. Voy a dejarlo en mínimo, que se mantenga ahí. Y lo que voy a hacer es, una vez escurridos mis filetes de pejerrey, los voy a pasar por una mezcla de harina y maicena. El porcentaje de harina y maicena es un 70% de harina y un 30% de maicena. ¿Por qué hago esto? Porque la maicena le da una textura muchísimo más crujiente al final a la mordida. Podría usar chuño, sí, no tendría ningún inconveniente de usar chuño. El único problema con el chuño, no a la mordida, sino a la vista, es que el chuño suele dejar manchas blancas, ¿no? Y yo no quiero manchas blancas en la preparación, quiero que quede súper dorado y parejo, y por eso preferiría no utilizar chuño, sino maicena. Ok, ahora lo que voy a hacer es, con ayuda de la pinza, retirar el exceso de harina y luego finalmente pasarlos por el aparejo y retirar en las paredes el exceso de aparejo. Una vez que ya retiré el exceso de aparejo y sin que chorree, lo pongo en mi baño de fritura. Es importante que utilicen algún tipo de pinza o herramienta para que el dorado sea parejo. ¿Por qué? Porque la cara del pejerrey que está, digamos, sumergida en el aceite se va a dorar y la otra cara no. Entonces cada cierto tiempo hay que girarlos para que el dorado sea parejo, ¿no? Entonces cada 20 segundos vamos girándolos para que sea un dorado bien parejo y bonito. Amigos, ya tenemos todos los componentes listos para poder armar nuestros sándwiches de pejerrey crocantes. Por un lado tenemos los pejerreyes reposando en una rejilla, ya están listos. Hemos hecho una salsa criolla, que no tiene nada del otro jueves, cebolla en pluma, ají limo o rocoto, el que ustedes quieran, un poco de culantro en chiffonat, sal, pimienta y zumo de limón al final. Tenemos nuestros panes que los hemos bañado con mayonesa y los hemos puesto en la plancha o en la sartén para que los podamos sellar y así el pan no absorba tan rápidamente los líquidos, y eso es todo. Es un sándwich súper simple. Entonces vamos a ir con nuestros pejerreyes. Vamos a poner 3 pejerreyes en nuestros sanguchones. Miren esta belleza de sándwiches. Listo, tenemos eso. Vamos a ponerle un poco de salsa criolla encima a cada uno de nuestros pejerreyes.
Amigos, llegamos al final de este capítulo en el cual hemos hecho un sándwich que para mí especialmente es muy especial porque es muy simple y en la simpleza está el gusto de las cosas, ¿no? Ustedes han visto, es una técnica nada complicada, súper simple. En verdad, al ser también muy simple, no hay dónde esconderse, ¿no? Son técnicas bien ejecutadas. Y fíjense, un poco de harina, huevo, un poco de pejerrey bien fresco, cebolla y un buen pan. Lo mezclas y obtienes en verdad un sándwich que en verdad es muy, pero muy agradable. Yo les aconsejo que lo hagan en casa y si en verdad no quieren hacerlo en casa, también deberían darse una vuelta por Don Giuseppe en La Punta y probarlo y sentarse con él o con su hijo que se llama Giuseppe, que es muy agradable, y conversar con ellos y que le cuenten un poquito de la historia del Callao, la historia chalaca y un poquito de la gastronomía porteña. Yo soy Kabir Tello y estoy con ustedes para traer recetas del mar a tu mesa. Nos vemos la próxima semana. Muchachos, voy a partir estos sándwiches entonces para compartirlos con ustedes. No se demoren, que se enfría.